La Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública acomete el año 2023 con una agenda cargada de proyectos muy ambiciosos y muy importantes. Para ello contamos con una dotación de más de 150 millones de euros para mejorar nuestra administración. ¿Qué vamos a hacer? Modernizar nuestra administración con nuevos servicios digitales, con aplicaciones inteligentes, con todo lo que haga más amable, más cercana, más ágil nuestra gestión y, por supuesto, vamos a prestar una especial atención al capital más importante que tiene la Junta de Extremadura, que son sus empleados públicos. No solamente aumento retributivo, sino aumento de la protección social, como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, con una formación tecnológica reforzada para generar conocimiento dentro de la propia administración. En definitiva, es modernizar nuestra administración para que el ciudadano lo tenga más fácil, sea más cercano y más ágil la gestión, porque tenemos que dar ese servicio. Y diría también que el año 2023 nos enfrentamos a un evento que celebramos cada 4 años, que es las elecciones a la Asamblea de Extremadura y elecciones a las entidades locales menores, de las cuales somos responsables también en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Tenemos una dotación importante para que esos comicios se desarrollen con toda normalidad y con toda la eficacia como en los últimos años.